Las tres operaciones que vamos a ver ahora, delete, insert y update, a diferencia del anterior, tienen como consecuencias la modificación de los datos de una tabla en la base de datos. La operación delete es básicamente escribir delete from y a continuación el nombre de la tabla de la base de datos a la que nos estamos refiriendo. Aquí, como no estamos haciendo ninguna especificación, en este caso de qué parte de la tabla, vamos a borrar todos los registros de la tabla. O sea que con este delete from alumnos, por ejemplo, borraríamos todos los registros de la tabla alumnos. Obviamente es una forma que prácticamente no se usa. La que se usa es la siguiente forma, que agrega al delete from y el nombre de la tabla el where con la condición lógica. La condición lógica nos sirve para ser específicos de a qué registros de la tabla nos referimos, de la misma manera que hacíamos cuando consultábamos qué registros o filas de la tabla nos interesaba ver. Bueno, esta vez el where va a implicar la condición lógica del where, nos va a decir cuáles son los registros de la tabla que queremos borrar. Si ponemos where año ingreso igual a 2014, vamos a borrar todos los registros de los ingresantes del año 2014. Vamos a borrar este registro, particularmente el último, el que dice Manuel Belgrano. Tiene como característica de que, bueno, el email es un dato nulo, o sea que nunca lo cargamos, y también el año de ingreso. Por lo tanto, lo que nos conviene es usar como referencia el dato del DNI, que si recuerdan era un dato que no se podía repetir, lo habíamos configurado como unique, y eso significa que si hacemos un where DNI igual a 1, estamos seguros de que el único registro que se va a eliminar es este de Manuel Belgrano. El borrar el registro lo podemos hacer directamente acá, donde habíamos hecho algunos select, podemos escribir delete y va a pasar lo mismo que en el caso del select, nos va proponiendo la sentencia a escribir, pero nosotros vamos a hacerlo directamente desde Python. Para hacerlo desde Python, vamos a Jupyter y empezamos nuevamente. Tenemos que en el programa importar SQLite 3, ejecutamos esto, generar la conexión. Hasta ahí es todo igual a lo que hicimos con los select. Crear la conexión, ya tenemos la conexión hecha en esta variable connect, y después tenemos que generar el cursor. Ejecutamos esto a través de la conexión y ya tenemos el cursor o el puntero a la base de datos, y nuestra sentencia la escribimos también en una cadena string, delete from alumnos, where DNI igual a 1. Ejecutamos esto, así esté en esta variable strDel, y escribimos esta función porque nos va a servir para las otras modificaciones, para hacer los insert, los update. Escribimos esta función que va a ejecutar el cursor con la cadena de caracteres que introduzcamos como parámetros, y después vamos a hacer este commit. Esta conexión commit es equivalente a
esta pestaña que teníamos anteriormente, donde se acuerdan que escribíamos los cambios para asegurarnos de que toda modificación que hagamos finalmente quede asentada en los cambios y si cerramos la base de datos y la volvemos a abrir, no tengamos ninguna sorpresa. Entonces este commit es equivalente a eso. Ejecutamos esta función para tenerla definida y después escribimos ejecutar modificación de str del que va a ser nuestro parámetro. Ejecutamos esto. En principio, teóricamente, ya debieran estar asentados los cambios por el commit y buscamos ahora la base de datos, a ver cómo quedó. Esta vista la tenemos que refrescar con esta doble flecha y vemos que el registro de Manuel Belgrano desapareció de la tabla. Ahora vamos a agregar filas a la tabla mediante la instrucción insert. Con insert y como pasaba también con el delete, tenemos que aclarar que siempre se agregan filas completas, así con el delete se eliminaban filas completas. Lo que sí puede pasar con el insert es que en el hecho de agregar filas completas, algunos de los valores no estén presentes, o sea, tengan en definitiva creada la fila con el valor nulo, pero la celda correspondiente a esa fila en una determinada columna va a existir y después con un update, con una actualización de valores, podemos modificar ese valor cambiando de nulo a algún otro valor cualquiera. Bien, entrando en el insert propiamente dicho, básicamente hay dos maneras de escribir el insert. Una más sencilla, que es escribiendo insert into el nombre de la tabla, values y después la lista de valores correspondientes de la fila, siempre y cuando esa lista de valores esté puesta en el mismo orden que figura en el esquema de la tabla. O sea, para esta versión, que es la más sencilla del insert, tenemos que respetar el orden, en la lista de valores tenemos que respetar el orden que figura en el esquema de la tabla. Después hay una forma un poco más libre de escribir el insert, que es también con el insert into, eso no cambia, insert into values como esquema de la sentencia para agregar datos de lo mismo, nada más que a diferencia del anterior, además del nombre de la tabla, después del nombre de la tabla, tenemos que agregar entre corchetes no entre corchetes, perdón, entre paréntesis la lista de campos. Los corchetes son porque esta parte es opcional, la lista de campos. Pero si escribimos acá la lista de campos, podemos escribir la lista de campos en cualquier orden y después la lista de valores que vamos a poner tiene que estar en el orden en el que pusimos la lista de campos. Es una forma un poco más complicada que a veces se usa cuando no tenemos presente el orden original con el que se pusieron los campos de la tabla. Si tenemos presente el orden, la primera es más sencilla de escribir.
Como ejemplo del insert también lo vamos a hacer directamente desde Python, lo podríamos haber hecho, como dijimos en el caso del delete, desde la misma ventana de ejecutar SQL, pero nosotros lo vamos a hacer directamente desde Python. Y vamos a volver a agregar a Manuel Belgrano como alumno, insert into alumnos, values en el orden y escribimos, para no tener que escribir los campos después de alumnos, escribimos en el mismo orden en el que está en el esquema de la tabla. En primer lugar, escribimos este null, que corresponde al campo de identificador que es autoincremental. Como es autoincremental, es la base de datos quien pone el valor del campo y no nosotros. O sea, va a poner un valor consecutivo al último que puso. Después teníamos el nombre, la libreta universitaria, el DNI que era numérico, por eso no está con comillas, el correo electrónico y finalmente el año de ingreso de la persona, del alumno. Después la función de ejecutar modificación es exactamente la misma que la de antes, o sea, podemos usar la misma función que habíamos usado en el delete. De hecho, definimos una función casualmente para usarla en el delete, en el insert y en el update. Esto es exactamente lo mismo. Tengamos en cuenta que ya tenemos previamente creada la conexión a la base de datos, que ya creamos el cursor, entonces tenemos la conexión y el cursor creado, y por lo tanto ahora ya podemos invocar la función de ejecutar modificación, pero esta vez con esta cadena de insert, string insert. Ejecutamos esto para que tome el valor de la variable str insert con la cadena y después ejecutamos la modificación. Una vez que ejecutamos la modificación, que tiene el commit al final para que se graben los cambios, vamos a ver cómo quedó nuestra base de datos. Y vemos que ya está Manuel Belgrano creado con los datos que habíamos puesto. Finalmente vamos a ver cómo actualizar datos en una tabla, modificarlo. A eso lo hacemos con update y con la siguiente sintaxis. Lo que está en celeste, de nuevo, es la sintaxis propia del lenguaje, independientemente de la tabla a la que nos referimos. Update, nombre de la tabla, alumnos en nuestro caso. Set, nombre del campo que queremos modificar, por ejemplo, DNI. Supongamos que hayamos puesto mal un DNI, el DNI de Belgrano, recién que le pusimos el valor 1 y corresponde el valor 10, y a continuación el valor que va a tener finalmente. O sea, DNI igual a 10, y con eso el nombre del campo va a quedar con el valor 10. Podemos actualizar varios campos simultáneamente con un solo update. Y a eso lo hacemos con coma, nombre de un segundo campo, la libreta universitaria, por ejemplo, igual al valor que queremos darle ahora a la libreta universitaria, coma, punto suspensivo, el resto de los campos. O sea, con esto vamos a actualizar todos los campos de aquellas filas, los campos que pongamos acá, nombre de campo 1, nombre de campo 2, etcétera, etcétera, de aquellas filas que cumplan con la condición lógica que está a continuación del where. En el caso de que pongamos, por ejemplo, en la condición lógica un
determinado identificador del campo, obviamente va a haber una coincidencia de una sola fila. Pero si en la condición lógica está, por ejemplo, el año de ingreso del alumno, vamos a actualizar el nombre del campo de varias filas a la vez. O sea que tenemos que tener cuidado con eso y con el where siempre ser preciso respecto de qué filas apuntamos. Ejemplos de lo que acabamos de hablar. Update estudiantes, una tabla que se llame estudiantes, set nombre igual a Andrés Fernández, where nombre igual a Andrés Pérez. Esto presupone de que en algún momento nos equivocamos y le habíamos puesto Andrés Pérez al nombre del alumno y lo queremos modificar por Andrés Fernández. Otra posibilidad acá, update estudiantes, set nombre igual a Andrés Fernández. De nuevo vamos a poner como valor final del nombre Andrés Fernández, where la libreta universitaria es igual a tanto. Fíjense que si no ponemos el where, lo que ocurriría es de que todos los estudiantes de todas las filas se pasarían a llamar Andrés Fernández. Como ejemplo de update desde Python, escribimos esta actualización, update alumno set DNI igual a 100, where DNI igual a 1. Obviamente acá vamos a tener solamente una fila que va a cumplir esto porque DNI es un campo que está configurado como unique, por lo tanto no se puede repetir. Y el valor final va a ser este valor de 100. Ejecutamos. Ya está esta sentencia update en el string y finalmente ejecutamos la función ejecutar modificación que ya la mencionamos en un par de oportunidades con este parámetro. Entonces ahora vamos a ver qué pasó. Por ahora está en 1 el DNI, pero cuando actualizamos la vista de la tabla, era un problema visual, digamos, ya ahora vemos que está en 100. ¿Qué pasaría si en vez de poner DNI igual a 100, buscamos ahora como condición que el DNI sea 100, pero tratamos de modificar este valor de 100 a este otro documento, por ejemplo este que tiene 8 5 en el documento. Entonces vamos a actualizar el DNI 100 a este nuevo valor. Ejecutamos, ya tenemos el nuevo string update y ejecutamos ahora. Fíjense que nos aparece un error y dice que la restricción unique falló. ¿Por qué? Obviamente porque el 555 estaba, el 8 veces 5 estaba repetido. Este problema de restricción, de error, nos va a aparecer no solamente en los updates. Si en un insert queremos agregar algún alumno con repitiendo el DNI o cualquier restricción de unique o cualquier restricción que hayamos puesto, intentando por ejemplo poner nulo algún campo
que como restricción habíamos puesto de que no sea nulo, nos va a aparecer el error correspondiente. Finalmente, podemos observar los cambios de la tabla no solamente yendo al DB Browser de SQLite, sino que lo podemos hacer dentro del mismo Python, observar que los cambios efectivamente se hayan efectuado. A eso lo podemos hacer con el execute select asterisco from alumnos. Fíjense que no puse una variable acá, sino directamente escribo el string, es también una posibilidad que tenemos. Ejecuto, después el cursor fetch all, cosa que también habíamos visto cuando vimos los select. Eso significa que en filas ya tengo la lista de todas las tuplas. Por lo tanto, con un for ejecuto y veo todos los datos de la tabla. Finalmente, una tarea que siempre tenemos que hacer en un programa es que así como abrimos la conexión con la base de datos, para evitar que se introduzcan datos que alteren por algún motivo X, siempre conviene cerrar la conexión a la base de datos. A eso lo hacemos simplemente con la variable conexión close.